Hola a todas y a todos los que nos ven en este canal. Vamos a continuar con la lectura de este libro de Zecharia Sitchin, El libro perdido de Enki. La última parte aclarábamos sobre ese título que se le daba a Nabu, el poseedor de la profecía, y explicábamos el por qué ese título. Entonces sigue Sitchin diciendo, viene ahora el relato de por qué se construyó en la lejanía un nuevo lugar de los carros. En Baalbek, en el Líbano, actualmente se llama Baalbek, existía esa plataforma de aterrizaje que creó Enlil con su gente ahí, donde las naves que vienen del espacio, la nave de ellos, vienen desde Nibiru, de Marte, ahí descendían y desde ahí se elevaban. Ustedes saben que para eso hay que hacer una plataforma, allanar un terreno y colocarnos una capa simple de cemento, sino tiene que ser, porque el peso de esas naves hace que se hunda el terreno. Entonces ellos preparaban piedras enormes de toneladas de peso y las colocaban en la superficie de un terreno grande para que sirviera como el pavimento, ¿no? de esa plataforma de aterrizaje. Cuando usted hace un aeropuerto, la base del aeropuerto, ¿no? La pista tiene que ser de un material grueso. No puede ser una pista como el simple petróleo que se coloca en una ciudad para que pasen los carros. Si van a pasar ómnibus grandes o camiones, tiene que ponerle una capa más gruesa de petróleo por el peso de los camiones, para que no haga hoyos en el pavimento. Entonces ahí en Baalbek, en Egipto, todavía están esas enormes pedazos de piedra tallados, de toneladas de peso que formaban parte de esa plataforma de aterrizaje que tenía Enlil ahí. Como ya Marduk está agarrando todos esos reinos por ahí y se va a agarrar el poder, viene entonces una situación en que Enlil llama a sus 3 hijos y los reúne para analizar esa situación. Oye, aquí estamos, las cosas están difíciles, parece que vamos a perder el poder, tenemos que hacer algo. Esta plataforma de aterrizaje, que es un sitio estratégico porque llegan y salen las naves de ahí, no la vamos a poder defender. Entonces Enlil llama a sus 3 hijos. El primero es Ninurta, que nace en Nibiru, y fue traído aquí, vino, y su madre también, que es la media hermana de su padre Enlil. Llega aquí Ninurta, él reúne a su hijo Ninurta, a su primer hijo que le nace aquí en el planeta, con una esposa Anunnaki que se llama Nagnar Sin. Parece que murió de viejo por ahí, por los lados de la península actual que se llama Península del Sinaí, y que tenía como símbolo la media luna. De ahí nace la religión del Islam, de Mahoma, que tiene como símbolo la media luna, porque ese señor, Nagnar Sin, el primer hijo que le nace a Enlil aquí en la tierra, cuando llegó el diluvio, él pidió permiso para en una nave quedarse en la luna hasta que bajaran las aguas, y le fue concedido ese permiso por su padre Enlil y se quedó allá y le encantó. Lógicamente en la luna no hay atmósfera que ayude a uno a respirar libremente, entonces él se quedó dentro de su nave. No hay hoy una estación espacial que está orbitando nuestro planeta, donde visitan rusos y estadounidenses y europeos y algunos latinos ya han ido allá y pasan meses. Están dentro de la nave, ¿no? Dentro de la estación espacial que produce su oxígeno. Bueno, pues ¿qué no harían ellos para quedarse en otro planeta dentro de sus naves? Entonces no hay nada extraño. Él se quedó allá y por eso le pusieron el dios Luna cuando volvió después del diluvio. Nagnar Sin es el primer hijo que le nace a Enlil aquí en el planeta y el segundo hijo, ¿no? Después de Ninurta. El tercer hijo de Enlil, el más pequeño, se llama Iskur, puede ser que está vivo,
que en otros lugares se le dice Adad. Los llama a los tres para que analicen la situación geopolítica o política o social que se estaba dando ahí en la región de ellos, en el Edén, que hoy llamamos Mesopotamia, pero que forma parte de lo que hoy es Siria, Irán, Arabia Saudita, Palestina, Israel, Turquía, todo eso formaba parte de la región del Edén, del Nilo. Entonces reúne a sus tres hijos y le dice, con preocupación por lo que estaba sucediendo. Nabu ganándose a los partidarios de Enlil, a esos reinos que le servían a Enlil, que le eran fieles, se lo están pasando al bando de Marduk, que quiere recuperar el poder y destronar a Enlil en el comando en jefe aquí en el planeta. Entonces Enlil se reúne con sus hijos. Vamos a analizar esta situación. Esto está a color de hormiga. Dice, con preocupación Enlil convocó a sus tres hijos en consejo. Con preocupación por lo que estaba sucediendo, les dijo, en el principio los terrestres se hicieron a nuestra imagen y semejanza. Está recordando el Enlil a sus hijos lo que Ningisida o Tehuti en Egipto, Tot, o que Quetzalcóatl aquí en Mesoamérica, junto con su padre Enki y la media hermana de Enki, Nigmat, hicieron 200.000 o 300.000 años atrás, que crearon al terrestre primitivo para que sustituyera a los Anunnaki en el trabajo forzado de las minas de oro de África, donde ellos sacaban el oro para enviarlo a Nibiru, que tenía un problema, un agujero en su atmósfera, y se corría el riesgo de que la atmósfera escapara por ese agujero y se extinguiera todo tipo de vida en el planeta. Entonces era urgente enviar oro desde acá. Ellos sabían que en este planeta había mucho oro. El que tiene más oro y agua en el sistema solar, aquí sabían que existía ese material, porque era el único material que ellos allá, después de miles de años de experimento intentando tapar ese agujero, descubrieron que era el único material, elemento, que lanzado al espacio tapaba el agujero y no caía de nuevo por causa de la gravedad. Intentaron con otros materiales y caían de nuevo. El oro molido finamente, dicho polvo, era lanzado allá y conseguía tapar el agujero y no caía de nuevo. Entonces por eso vinieron aquí en busca de oro. Entonces Enlil reúne a sus hijos y les dice, en el principio los terrestres se hicieron a nuestra imagen y semejanza. O sea, fueron Enki, su media hermana Nigmat, y Ningisida, o Tot, o Tehuti, o Quetzalcóatl, que es el mismo tipo. Con experimentos genéticos toman el ADN de un ser salvaje aquí alto y fuerte, que existe todavía en el planeta, pero está en desarrollo. Sigue siendo salvaje, pasarán millones de años para que ese tipo pueda ser civilizado, peludo. Y toma el ADN de ese ser terrestre y lo mezcla con el ADN de uno de los Anunnaki. Y después de muchos fracasos, que nacían seres extraños con defectos físicos, ellos consiguen al fin crear ese ser terrestre que es capaz de entender las órdenes que se le dan y tiene los brazos y las manos adaptados para agarrar el pico y la pala. Lo metieron allá en las minas de África y ese tipo, como es un poco salvaje, nunca se quejaba de que estaba derrengado, era trabajando, extrayendo oro y otros metales hasta que se moría. Ese es el terrestre civilizado, que después de miles de años el mismo Enki, que los crea con su hermana y su hijo, dice que comenzó a regredir a su etapa salvaje, o sea, como a volver a ser igual a ese ser que ellos tomaron en las estepas de África, peludo, terrestre, salvaje, como que volvió a ser igual, iba regrediendo. Por eso es que Enki da un paso más y tiene hijo él directamente, en lugar de mezclar ADN con ese terrestre y Anunnaki de nuevo, él lo que hace es que tiene sexo con dos mujeres terrestres ahí en Mesopotamia y nace un niño y una niña gemelos el mismo día.
de dos madres distintas, dos muchachas jóvenes. Al que nace, al varón le pone Adapa, que es el Adán mencionado en la Biblia. Y a la niña que nace le pone el nombre de Titi. Y entonces esos son el modelo del hombre civilizado, que aunque andaba en taparrabo, entendía el idioma de ellos, lo aprendía, sabía poesía, sabía escribir, componer, o sea, era un tipo inteligente. Ese es el Homo sapiens. Entonces le está hablando de esa historia del principio, cuando ellos llegaron aquí, lo que hicieron, cómo crearon al terrestre, con mayúscula, el terrestre primitivo. Se hicieron, dice, en principio los terrestres fueron hechos por nosotros a nuestra imagen y semejanza. ¿Qué significa imagen y semejanza? Es difícil que vos encuentren un sacerdote, un pastor que le explique a ustedes qué significa que Dios hizo al hombre a imagen y semejanza. Porque en la Biblia, manipulada por el monoteísmo, habla de un Dios. En ese texto, ¿no? Porque ya en otros se descubre que son varios dioses, porque el mismo Yahvé de la Biblia dice que él es celoso porque no quiere que vayan atrás de otros dioses, nada más atrás de él. Entonces está reconociendo explícitamente que hay otros, y era así, porque eran ellos los Anunnaki, llamados dioses por los terrestres. Entonces, ¿qué significa que fueron hechos a nuestra imagen y semejanza? Imagen, que físicamente nosotros nos parecemos a ellos. No ellos a nosotros, porque fueron ellos que nos crearon. Entonces nosotros físicamente nos parecemos a ellos, eso significa imagen. Semejanza significa que psicológicamente también nos parecemos a ellos, una manera de actuar, de pensar, de reaccionar, de sentir, envidia, odio, amor, pasión, deseo, codicia. O sea, todo el aspecto psicológico también somos semejantes a ellos. Eso significa la semejanza, el aspecto psicológico. Imagen, entonces, el aspecto físico, nos parecemos a ellos. No es que ellos tengan cabeza de un animal y cuerpo de otro. Son como nosotros como ellos, mejor dicho. O sea, eso significa, fueron hechos a nuestra imagen y semejanza. Pero dicen, pero ahora los descendientes de los Anunnaki, o sea, mis hijos, sus nietos, sus bisnietos, y otros que le han nacido a otros Anunnaki aquí en el planeta Tierra, después de miles de años viviendo aquí, se han hecho semejantes, dice, ahora los descendientes de los Anunnaki se han hecho a imagen y semejanza de los terrestres, o sea, han copiado los mismos vicios de los terrestres. Se adaptaron tanto al planeta aquí donde nacieron, que parecen ya terrestres. Ahora los descendientes de los Anunnaki se han hecho a imagen y semejanza de los terrestres, dice Enlil. Porque Enlil nunca quiso que la raza de él se mezclara con la raza de los terrestres. Que Enki, su hermana Nigisida o Quetzalcóatl crearon. Enlil nunca quiso eso y nunca quiso mucho menos que se mezclaran y mucho menos que se casaran entre las razas para mezclarse. Nunca, ni tener sexo con los terrestres, no quería eso. Él ve a su raza como una raza muchísimo superior a la nuestra y tenía ese orgullo. Y como comandante en jefe lo prohibió. Pero no valió la pena porque, como quiera, hasta su propio descendiente violaron esa norma, ese decreto, y se mezclaron con las terrestres. Lo dice en el texto del libro del Génesis, por ahí, capítulo 6, me parece, ¿no? Cuando los hijos de los dioses, son esos, los descendientes de los Anunnaki que nacieron aquí en el planeta, y otros que no, vieron que las hijas de los hombres, no es que eran bellas o bonitas, como dice el texto bíblico, no, es que eran compatibles en el ADN, el mismo. Si tenemos eso con ella, no van a nacer monstruos, van a nacer seres igual que nosotros. Vieron que eran compatibles, tomaron de entre las terrestres las que quisieron y formaron familia con ellas. Que en la Biblia todo está muy resumido y muy manipulado, entonces es difícil entender el contexto de las cosas que se escriben. Pero leyendo estos textos de las tablillas, que son los textos originales, uno entiende mejor los textos del Antiguo Testamento. Entonces dice Enlil, como lamentándose, dice, ahora los descendientes de los Anunnaki se han hecho a imagen y semejanza de los terrestres.
Entonces fue Caín el que mató a su hermano. Ahora un hijo de Mardú es el asesino de su hermano. Él está hablando de ese hecho que también se menciona en el texto bíblico. Pero él dice, él conocía ese hecho porque estaba vivo cuando eso pasó. Caín mató a su hermano Abel. Esos son los nombres que se le dan a esos dos personajes en el texto bíblico. Pero el texto original aquí, de las tablillas, dice Caín y Abael. ¿Por qué mató Caín a Abael? En la religión, manipulando siempre los textos, nos dice que fue por envidia, ¿sí? Que lo llevó a un lugar y le cayó a marronazo con una quijada de burro. Todas esas estupideces las que nos meten en la religión en la cabeza y tira todo de contexto. Y como la gente no le gusta leer o no encuentra estos libros así, estos textos antiguos, se cree todas esas estupideces. La situación no fue esa, ni mucho menos por envidia. Fue por el agua. Caín era agricultor, enseñado y tutoriado por Ninurte, el hijo de Enlil, que lo crió desde pequeño y le fue enseñando todo. Recuérdense que es el terrestre, que es el Homo sapiens, el terrestre civilizado, que nace de la unión de Enki con esas dos muchachas ahí en Mesopotamia, y le ponen a Agapa y a Titi, la esposa, la otra media hermana de él, se casan en medios hermanos entre ellos, eso es normal. Y entonces Caín, en una época en que había mucha seca, ¿sí? En esas etapas que pasa a veces, lugares del planeta que pasan años y no llueve nada, hay escasez de todo, en esa región escaseaba mucho el agua. Como Caín es agricultor, tenía agua, la economizaba para plantar, porque la plantación de Caín y sus descendientes en esa región era que alimentaba a los terrestres y también a los Anunnaki, les aseguraba la comida y el sustento y todo, la ropa con las pieles de los animales. Así como el terrestre primitivo le servía al Anunnaki en los oficios de la casa y en las minas, este terrestre civilizado, el Homo sapiens, también le sirve al Anunnaki en taparrabos, pero ya sabe plantar, sabe cosechar, sabe criar animales, porque el Anunnaki le ha enseñado todo eso. Y entonces Caín hacía ese trabajo, economizaba el agua para plantar y mantener la ración que se le tenía que entregar a los Anunnaki en sus residencias, que el terrestre le llama de templos. Abel, como había escasez de agua, llevaba sus rebaños. Abel fue criado por Marduk, el hijo de Enki, y Caín por Ninurte, el hijo de Enlil. Por eso Marduk lo quería tanto a Abel, porque él fue el tutor de Abel, le enseñó a criar animales, a preparar quesos, la leche, las pieles, a trabajarla. Y él y sus descendientes, Abel y sus descendientes, le aseguraban el sustento de carne a los Anunnaki y a los terrestres también. Entonces Abel iba y le metía sus animales a las plantaciones de Caín y le bebían el agua. Y Caín le decía, no hagas eso. Hay poca agua, hay seca, tú me estás impidiendo de hacer mis plantaciones, lleva tus animales a otro lugar. Abel se burlaba de Caín y volvía y le metía sus animales a las plantaciones y a beberse el agua. Era un tiempo de seca. Hasta que llegó un momento que discutieron los dos, perdieron la paciencia ahí en el campo y se enfrascaron en una lucha. Y en uno de esos momentos de lucha, Caín agarró una piedra y le dio un marronazo en la cabeza a Abel, que se desangró. Se desmayó y murió desangrado. No es que él lo mató con la piedra, es que murió desangrado por la herida que le causó Caín. Como no, ellos no sabían, el terrestre no sabe curar, no sabía curar, ni enterrar, ni nada, no sabía de medicina, entonces Caín se sienta al lado del cadáver llorando, porque ya se le fue el espíritu a Abel, desangrado, desmayado, no sabía cómo controlar la salida de la sangre, no tenían esos conocimientos. Eso lo dicen los textos originales, las tablillas, que no están en la Biblia. La madre de Caín y Abel
que es la esposa de Adapa o de Adán, que en la Biblia le dicen Eva, pero el nombre era Titi, el nombre original de ella. Siente en su corazón, lejos de ahí, de esos territorios donde ella vive, siente en su corazón que algo le pasó a su hijo, Abael. Da como un choque, no es nada extraño. Hasta el día de hoy muchas madres sienten lo mismo. Una madre tiene un hijo que vive lejos y tiene un accidente y allá de lejos donde ella vive siente en su corazón un choque y le dice, algo le pasó a mi hijo. Y es verdad, le pasó, tuvo un accidente. No es que ella se adivine, es que sintió. ¿Cómo? ¿Por qué? Eso no lo sabemos. Pero ella lo sintió y es verdad. Algo le pasó a mi hijo. Y cuando va es verdad, le tuvo un accidente. Eso sintió Titi cuando Abael perdió la vida. Algo le pasó a mi hijo Abael. Y cuando llama a su esposo, su medio hermano, Adapa o Adán en la Biblia, van allá y encuentran a Caín al lado del cadáver de Abael llorando, que no sabe qué hacer, no sabe qué hacer cuando alguien se muere, o ni siquiera no sabía cómo taparle la salida de la sangre para que no se muriera desangrado. Lo encuentran llorando al lado del cadáver, porque no es que quería matarlo, como dice la religión, con malicia, es que le dio un golpe y se desangró y no sabía cómo curar. Entonces lo encuentran al lado del cadáver, el tipo no huyó, porque no era un plano para matar a su hermano. Fue la discusión y en el calor de la discusión, provocado por las provocaciones de Abael, dio en eso, resultó en esa situación triste, ¿no? Y recuérdense que estos dos muchachos son del descendiente de Enki, el clan de Enki, ¿ves? Entonces por eso es que Lil dice en el clan de Enki ya se dio el problema de Caín matando a su hermano. Ahora en los mismos clan de Enki se da los hijos de Marduk, uno matando al otro, o sea, Set matando a Osiris para quedarse con los territorios. Entonces dice en Lila sus tres hijos, entonces fue Caín el que mató a su hermano. Ahora un hijo de Marduk, que es Set, es el asesino de su hermano, Azar o Osiris. Por vez primera, sigue en Lil, un descendiente de los Anunnaki ha levantado un ejército de terrestres, que es Horus, Orón, el hijo que tuvo Isis con el cadáver de su padre Osiris, muerto ya, por un trabajo genético, ¿no? Inseminación artificial, diríamos hoy. Por vez primera, un descendiente de los Anunnaki, porque es nieto de un Anunnaki, que es Marduk, su abuelo. Ha levantado un ejército de terrestres, lo que le decían, ¿no? Los hombres de hierro, los armó con ese metal que solo los Anunnaki tenían para ellos, no le informaban al terrestre, no le compartían la tecnología con el terrestre, los Anunnaki. Por eso es que tantos textos hablan palabras de gente que no sabe el nombre, ¿no? Una barca celestial, el arca de Noé, el carro del cielo. El terrestre que no tiene el conocimiento tecnológico, el Anunnaki no lo comparte con él. Esa práctica se sigue hasta el día de hoy, señores, actualísima. Estados Unidos y Europa le venden muchos productos aquí a América Latina, a África o a Asia. Una cajita de jugo hecha en Suiza. Y entonces no le enseñan la tecnología a los gobiernos de por acá que se lo compran para que ellos aquí lo fabriquen, esa cajita donde se coloca el jugo de naranja. Porque así se mantiene la dependencia económica. El tiempo entero comprándole las cajitas de cartón a Suiza, porque ellos no le enseñan, no comparten la tecnología con estos países. Por eso es que Chávez fue experto, Hugo Chávez de Venezuela, expertísimo, sabio. Y él decía en los programas que tenía, ¿no? En la empresa extranjera que venga aquí tiene que compartir tecnología con nosotros. Quiere ganar dinero en este país, entonces que comparta tecnología, porque no vamos a pasar la vida entera comprándole la cajita de jugo a Suiza. O comparten la tecnología para nosotros hacer esas cajitas aquí, o se van a otro lugar a ganar dinero. Y entonces compartían la tecnología y dice Chávez, esas cajitas se pueden hacer aquí en Venezuela. ¿Sí?
Es un golpe al mercado explotador de los países más desarrollados. Porque para mantener a los otros eternamente dependientes, igual a Estados Unidos, ¿no? Te vendemos las armas, si no haces lo que te mandamos, no te compartimos la tecnología para que actualices estas armas. Entonces tiene armas que te vendimos, pero ya están obsoletas, viejas, no tienen repuesto, porque no te transferimos la tecnología para que los construya esos repuestos de esas armas. Entonces tiene rifles viejos, cañones viejos, misiles antiguos, y no le dan la tecnología para que esos países construyan esas armas y las modernicen. Y sigue todo igual, ven. Entonces eso hacían con el hierro, no se lo transmitían, no se lo enseñaban a los terrestres. Fue Orón, que su tío Gibil, tío abuelo Gibil, le enseñó ese metal que lo tenían expresamente para uso exclusivo del Anunnaki, no compartía la tecnología con el terrestre. Entonces él crea un ejército de terrestres, los entrena como soldados. Ese fue el inicio del terrestre participando y aprendiendo a hacer guerra para matar en la guerra. Y a ese ejército que creó Orón en Egipto, ahí fue que inició los terrestres haciendo guerra, junto a esos llamados dioses que le enseñaron cómo matar, cómo usar las armas de hierro. En esa época le pusieron a ese ejército de Orón ahí en Egipto los hombres de hierro, porque tenían las armas de hierro. ¿Ves? El inicio de esa desgracia que nos enseñaron a hacer guerras entre nosotros, como ellos las hacían entre ellos. Ahí inicia el terrestre a participar en guerra y aprender a hacer guerra. Hasta el día de hoy no se soltó de esa enseñanza, que ha causado tanta desgracia y sigue causando tanta muerte hasta el día de hoy. Guerras y guerras y guerras, y traumatizan a los pueblos y eliminan casi a todos los hombres. ¿Qué está pasando en Ucrania hoy? Millones de ucranianos se han ido del país porque que lo agarran donde estén, en los mercados, en las iglesias, en su casa, en las plazas paseando, en los cines. Van y los agarran y los llevan forzados allá y los mandan, le dan entrenamiento de una semana y los mandan al frente de batalla a que mueran ya el otro día. Y la gente ya está rabiosa con el gobierno ucraniano porque son corruptos esos militares. Y ya se están armando. Cuando llegan esos reclutadores a llevarse la gente en esas camionetas cerradas, la gente saca las armas y estos tipos tienen que salir corriendo. Y ya la gente está harta. Se llevan al padre que está con sus dos hijas en el dentista y van y se lo arrancan y se lo llevan para el frente. Esforzando a todo el mundo, y solo hombres. Entonces la gente ya está cansando de esa gente, de esos militares que están en Ucrania, que están abusando de la población. No respetan ya a nadie. Encuentran a un hombre en cualquier lugar, hasta ya están los viejos de más de 60, se lo están llevando. Gente que es medio loco de la cabeza también lo están reclutando. Y es que la guerra le está sirviendo para esos dirigentes en Ucrania enriquecerse vendiéndole armas y mandando gente, aunque sean presos y ladrones, a echar tiros allá y que lo maten al otro día. Y lo peor, a esos muertos ucranianos, los mismos ucranianos militares, los están enterrando y le quitan las identificaciones. Porque si ellos le llevan la información a la familia, mire, estos son los objetos de tu pariente que murió en la guerra, el gobierno ucraniano tiene que darle una indemnización en dinero a esa familia de ese tipo. Para no darle nada y los jefes militares quedarse con el dinero, le dicen que desapareció. Ellos mismos queman el cadáver y le quitan las identificaciones y no se le entregan a la familia para no darle el dinero que le corresponde a la familia del tipo que estaba allá forzado, mandando tiros a los rusos allá. Eso es lo que está pasando. Viene de aquí el ejército de terrestre que formó Horus para enfrentar a su tío Satu. Ahí comenzó esa desgracia, el terrestre a participar en guerras, saber hacer guerras, hacer armas para matarse con el hierro. Por primera vez un descendiente de los Anunnaki ha levantado un ejército de terrestres, dicen Lila a sus 3 hijos, hablando de Horus, que levanta ese ejército para enfrentar a su tío Zeta ahí en la península del Sinaí, como ya leímos en el capítulo anterior. Dice,
ha puesto en sus manos armas de un metal, Horus, enseñándole al terrestre a usar el hierro, a moldearlo para hacer armas. Ha puesto ese descendiente de los Anunnaki, que es Horus, Orón, o Hermes en Grecia, ha puesto en sus manos armas de un metal, secreto de los Anunnaki. Desde los días en que Alalu y Ansu pusieron a prueba nuestra legitimidad, Alalu fue el primer Anunnaki que llegó 450.000 años atrás ahí, descendió en su nave desde Nibiru, partió para acá, descendió ahí en lo que hoy es Irak, en el sur, en esos pantanos ahí en el sur, que en Irak hasta el día de hoy. Y él era el rey de Nibiru, pero no podía solucionar el problema del agujero en la atmósfera, porque no conseguían el oro allá y sabían que aquí había mucho oro en este planeta, pero no conseguían llegar las naves aquí, todas se estrellaban en medio del cinturón de asteroides, todas esas piedras que están orbitando el Sol en medio de Marte y Júpiter, parte de un planeta que se quebró, que dio origen a la Tierra. Una parte se quedó ahí hecho pedazos y la otra parte se convirtió en el planeta Tierra. Esa es otra historia que ya contamos. Y no podían pasar de ahí. El mismo Alalu envió nave y no podían pasar. Y Alalu sabía mucho de astronomía, había estudiado todo nuestro sistema. Entonces, en Nibiru, el príncipe Anu le reclamó el trono. Tú no estás solucionando nada. Y lo convidó a una lucha, igual que hizo Satu con su sobrino Horus ahí en lugar de enfrentarse a dos ejércitos. Y nosotros dos nos enfrentamos solitos. El que gane, gana la guerra. Eso hizo Anu en Nibiru, desafió a Alalu a una lucha en una plaza pública, los dos desnudos, y lo venció. Y la gente levantó a Alalu en hombre y se lo llevó al palacio a ocupar el trono de Alalu. Se llevaron a Anu en hombros. Y Alalu salió corriendo con miedo de que lo iban a matar, porque él había matado al otro rey anterior para quedarse con el poder. Entonces pensaba que le iban a hacer, que Anu le iba a hacer lo mismo a él. Se fue corriendo hacia el espacio puerto. Agarró una nave espacial y colocó armas nucleares dentro de ella y se mandó para acá. Se mandó para el planeta Tierra. ¿Y cómo consiguió pasar por el cinturón de asteroides sin que esas piedras destruyeran la nave? Usó esas armas nucleares y comenzó a dispararle a las piedras y al mismo tiempo abriendo ese pasaje, y consiguió pasar y llegar aquí al planeta Tierra. Pasar cerca de Marte y llegar a la Tierra. Así él consiguió y llegó aquí. Fue el primero que llegó huyendo de allá. Era un rey, Alalu. Y después y aquí en la Tierra él siguió con pretensiones de volver a agarrar el poder allá. Y después de miles de años llega otro que se llamaba Ansu, que era colega de ese Alalu, y también intentó quitarle el poder a Enlil aquí. Y fue apresado por ese hijo de Enlil llamado Ninurta, el más viejo, y condenado a muerte, y Ninurta lo ejecutó. A eso se refiere Enlil cuando le está haciendo esa historia a sus tres hijos, recordándole eso. Dice: desde los días en que Alalu y Ansu pusieron a prueba nuestra legitimidad, los Sijillos no han dejado de provocar trastornos. Los Sijillos son los Anunnaki, que vivían en la base espacial, en la base que tenían allá en la Luna, una base de paso. Llevaban el oro desde aquí, llegaban a Marte y de Marte agarraban otras naves más grandes y lo mandaban a Nibiru, una estación de paso que después fue destruida en la época del diluvio, ¿no? Quedó toda destruida cuando Marte perdió la atmósfera por la llegada de Nibiru y dejó a Marte casi sin atmósfera y pura tormenta de polvo hasta el día de hoy. Entonces ellos bajaron aquí a la Tierra porque ya no había manera de seguir viviendo en Marte y se quedaron aquí, reclamando también territorios para ellos. Una parte se fueron a favor de Marduk y de Enki, en contra de Enlil, que era el comandante en jefe. Los Sijillos no han dejado de... Entonces se les llamaba Ijiji allá, a los que vivían en Marte, porque significa los que veían y vigilaban lo que pasaba aquí en la Tierra constantemente, y querían venir aquí, quedarse aquí, porque aquí había mujeres terrestres y ellos querían formar familia. Habían lugares de descanso y el Marte era todo el mundo metido en unas naves porque era pura tormenta de polvo.
Entonces vivían siempre vigilando lo que hacían los Anunnaki que vivían aquí en la Tierra y querían venir acá. Y así lo hicieron. Por eso le llamaba Yiji, los que ven y vigilan, significa ese nombre. O sea, los mismos Anunnaki estacionados allá en Marte. O sea, al llegar aquí, van en contra de Enlil. Los Yiji no han dejado de provocar trastorno, dice Enlil, porque el comandante de los Yiji era Marduk, el hijo de Enki. Está en contra de Enlil. Por eso los Yiji llegan y se colocan a favor de su comandante Marduk y en contra de Enlil. Entonces Enlil le dice a sus hijos, los Yiji no han dejado de provocar trastornos y de romper las reglas, cuestionando nuestra legitimidad como comandante en jefe. Y sigue diciendo, ahora los picos baliza, se refiere a esas dos edificaciones que hoy llamamos las pirámides de Egipto, las dos grandes pirámides de Egipto, que ellos la hicieron para indicarle, como ya dijimos en la lectura pasada, a las naves espaciales el punto de descenso, los dos picos artificiales, esas dos pirámides en Egipto. Ahora los picos baliza están situados en los dominios de Marduk en Egipto. El lugar de aterrizaje está en manos de los Yiji. Son lugares estratégicos. El lugar que las naves que vienen de Nibiru o de Marte toman como referencia para comenzar el descenso, y ahora está en manos de Marduk y su gente en Egipto, no en manos de nosotros. Y la plataforma de aterrizaje allá en el Líbano ya está controlada por los Yiji, que siguen también a Set y Esato, el hijo de Marduk. Está en manos de Marduk prácticamente. Entonces estamos sin nada. Solo queda el lugar estratégico del espacio puesto en el Sinaí, que se lo entregamos a nuestra media hermana, pero ya los Yiji están llegando puertos también y quieren apoderarse de eso. Entonces no nos va a quedar nada. Tenemos que hacer algo. La plataforma de aterrizaje allá en Baalbek, en el Líbano, que todavía están esos pedazos enormes de piedra tallada que servían como base, el pavimento pesado, con fuerza para poder aguantar el peso de las naves cuando descendían y cuando ascendían. La plataforma de aterrizaje. Entonces dice, ahora los Yiji están avanzando hacia el lugar de los carros, de las naves celestiales. Dicen que en nombre de Satu van a establecerse en todas las instalaciones del cielo-tierra, o sea, del lugar donde donde están las naves que hacen el contacto con Nibiru, que es cielo con mayúscula, y desde aquí del planeta Tierra, ¿no? Cielo-tierra. Van a establecerse en todas las instalaciones del cielo-tierra. O sea, van a ocupar todos los lugares estratégicos, nos vamos a quedar sin nada y sin poder también. Entonces hay que hacer algo. Así dijo Enlil a sus 3 hijos, les propuso tomar medidas contra ellos. Vamos a hacer una pausa aquí un momento.